que en la primera hora, una pregunta principal, primordial, ¿cómo hacerlo más fácil el evangelismo? Y hay cuatro cosas, hemos empezado por dos, reconocer nuestra responsabilidad, lo que Dios quiere y la necesidad de aprovechar las oportunidades. Hay un montón de textos bíblicos, obviamente, dándonos la responsabilidad y también ayudándonos, motivándonos en cuanto a la necesidad de usar bien el tiempo disponible. Y por eso hay dos cosas más brevemente antes de comenzar la segunda hora. Vencer el miedo. Me gusta este concepto, no es exactamente correcto en el orden de las palabras, pero lo que pasa muchas veces, estamos mirando imaginaria evidencia que detiene la obra del Señor. Ese es el miedo. Porque estamos mirando a cosas no reales. Esas son cosas muchas veces fabricadas en nuestras mentes. Pero siempre, ¿cuál es el resultado? Es la obra de Satanás, porque se detiene la obra del Señor. También me gustaría observar que tener miedo es normal, pero permitir que el miedo nos impida de hacer lo que es bueno no es normal. Es normal el miedo. Siempre hay un nivel de miedo. Casi siempre. En el caso mío, hablando en un idioma, no es mi idioma materno, y por eso casi siempre, antes de predicar, antes del seminario, antes del tiempo, esta mañana me levanté a las 5 más o menos y estaba pensando en un montón de problemas posibles y porque era muy difícil anticipar exactamente estas 2 horas juntos de mi parte. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, hermano Germán de Tocán, un placer verte con nosotros, hermano Pedro de Chile también, Chiguayante y partes alrededor de Chiguayante, no recuerdo exactamente la ubicación. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Hemos mencionado hermano Darwin y hay otros, muchos amigos y hermanos en Cristo de varias partes, de contactos de tiempos pasados. Muchas gracias por sus corazones, gracias por estar con nosotros. Pensando en el principio de cómo vencer el miedo, ustedes saben bien probablemente los pasajes. Yo voy a mencionar solamente algunos de los textos disponibles, comenzando en Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos la misma confianza, ¿sí? Tenemos la promesa de Dios, tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la promesa de la presencia de Dios. Estaré contigo. Y podemos contar con la presencia de Dios en nuestras vidas, la ayuda de Dios. David, en el caso de los Salmos 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En Hechos capítulo 5, Nuevo Testamento, texto bien conocido, en el caso de los apóstoles,
poco después del día de Pentecostés, pensando en algunos de la persecución, algunos casos de persecución. ¿Y qué dice el texto de Hechos capítulo 5, comenzando la lectura de versículo 27? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaráis en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este también debía ser nuestra actitud. Debería ser nuestra actitud. Para ganar la victoria hay que enfrentar el miedo y hacer lo que se tema. Porque siempre el temor viene de Satanás. Y yo no tengo muchas sugerencias, hermanos y hermanas. Solo en el caso mío, he vencido el miedo por hacer los estudios evangelísticos. Siempre ganando más y más confianza. Confianza no en mis propias capacidades. Confianza en el poder de la palabra del Señor. Y otra cosa muy importante, probablemente es la primera cosa, hermanos y hermanas, su vida espiritual. Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo tengo 3 metas cada semana. Una meta personal, acercarme a Dios. Desarrollar cada día mi propia relación con Dios. Escuchando a la palabra, leyendo, estudiando, pasando tiempo en la palabra del Señor, orando, pensando en cosas espirituales, meditando, cosas así. Las disciplinas espirituales. La meta personal para mí, acercarme a Dios. Pero cada día también me gustaría animar a otro cristiano. Me gustaría ayudar a otro cristiano para que juntos desarrollemos nuestras vidas espirituales. Palabras de ánimo, aliento, palabras de instrucción, escuchando cuáles son sus necesidades, cómo puedo yo orar para usted, por usted en el caso de algunas cosas, con otros cristianos. Y tercera meta, ¿cuáles cosas puedo hacer para ayudar a una persona perdida? 3 cosas, de mi persona, de ustedes y los demás. Es decir, Jesús y otros y su servidor. Siempre en el caso de hacer metas, es importante metas realistas, alcanzables, controlables, mensurables. Yo no voy a pasar mucho tiempo con estos conceptos, pero hay 6 cosas, sugerencias: leer la Biblia cada día, orar diariamente, despertar el interés de otra persona, animar a los otros cristianos
alimentar a los incrédulos con la palabra, alimentar a nuestros nuevos hermanos y hermanas con la palabra del Señor. 4 cosas de la primera hora: su responsabilidad, reconocer, aprovechar las oportunidades, remediar, vencer el miedo y su relación con Dios. Me gusta la literación. Para mí es útil. Ustedes pueden recordar responsabilidad, reconocer oportunidades, remediar, vencer el miedo, su relación con Dios. Y otra vez, ¿por qué son perdidas las personas que nos rodean? Porque en sus vidas ellos tienen la presencia del pecado. Me gustaría hablar con ustedes acerca del proceso de despertar el interés de otras personas. Y este es algo muy importante en nuestro evangelismo. El hermano Humberto, me gustaría usar Humberto como ejemplo. El hermano Humberto habla el inglés. Y por eso noté una noticia, advertencia de su página. Habla inglés, quiere estudiar la Biblia, con el propósito de despertar el interés. Es importante. En el caso de nosotros cristianos, con el deseo de evangelizar, de compartir el evangelio con otras personas, por lo general, en el caso de muchas personas, hay un nivel de interés. Pero a veces no hay un nivel de interés, o no podemos saber, no podemos ver el interés de otras personas. Y es una parte de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de estar de novios? ¿Por qué el joven deseoso de casarse no hace la pregunta a la primera joven que encuentra? ¿Quiere casarse conmigo? ¿Quiere casarse conmigo? En la universidad mostré una clase de evangelismo. Y la primera pregunta de la mayoría de los estudiantes era: ¿qué haremos en esta clase? Y mi respuesta era: vamos a evangelizar. Este es el título de la clase, el evangelismo. Y vamos a compartir el evangelio con otras personas. ¿Qué pasará si en nuestras vidas no tengamos personas interesadas? Y mi respuesta, posiblemente no totalmente correcto, pero mi respuesta, como una broma: vamos a pasar tiempo en el mal haciendo la pregunta: ¿quiere estudiar la Biblia conmigo? ¿Quiere estudiar la Biblia conmigo? ¿Quiere estudiar la Biblia conmigo? Eventualmente vamos a encontrar una persona con ganas de estudiar la Biblia. Pero este no es el modo más efectivo. Y no es nuestro modo de buscar una esposa o un esposo. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Quiere casarse conmigo? No. ¿Qué sucede en tales casos? ¿Por qué es necesario, de primero, que el novio desarrolle el interés de la joven antes de hacer la pregunta? Este es el propósito del noviazgo: de entender, tener una relación, de reconocer algunos de los factores presentes en la vida de otra persona. Este también es el caso en
buscando trabajo, entrevista, haciendo preguntas, y podemos aplicar el mismo principio en el caso de pedir estudios bíblicos. El mismo principio se debe aplicar a la necesidad de desarrollar, despertar interés antes de preguntar a alguien para una cita del estudio. Porque haciendo la pregunta a una persona desconocida, por ejemplo, tocando la puerta, ¿quiere estudiar la Biblia? ¿Qué pasará? En la mayoría de los casos, vamos a recibir la respuesta, no, no. ¿Por qué? ¿Porque ellos no tienen interés? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el punto? No hay una relación. Ellos no tienen confianza en nosotros. Ellos no pueden predecir lo que pasará en el estudio. Y por eso es necesario desarrollar interés, despertar el interés de otras personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo voy a explicar con más detalle, pero las preguntas más efectivas son las preguntas abiertas en vez de preguntas cerradas. ¿Cuál es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada se puede responder, contestar sí o no. Pero, ¿cuál es el impacto de una pregunta cerrada? De cortar la conversación. La respuesta, sí o no. No es necesario más conversación. Es el fin. Es todo. ¿Quiere estudiar la Biblia conmigo? Este es un ejemplo de una pregunta cerrada. Piensa conmigo acerca del impacto del uso de preguntas abiertas. ¿Cuál es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es sencillamente una pregunta, no se puede responder sí o no. Se requiere más explicación. ¿Qué piense acerca de Jesucristo? ¿Qué piense de las personas tocando nuestras puertas diciendo que Jesús no es Dios? ¿Cuáles son sus reacciones acerca de las personas tocando nuestras puertas diciendo que debemos adorar a Jehová todos los sábados? Se requiere más explicación. ¿Cuál es la pregunta más interesante de la Biblia para usted? ¿Usted tiene algunas preguntas bíblicas? Esta es una pregunta cerrada. Yo no voy a hacer la pregunta. ¿Tiene algunas preguntas bíblicas? No, ¿cuál es la pregunta más interesante? ¿Cuál es su duda principal en cuanto a su vida espiritual? ¿O cuáles son los problemas que usted tiene en desarrollar una vida de oración? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo puedo explicar, yo tengo problemas también. Yo puedo establecer un punto de contacto. Tenemos el mismo problema. Y por eso, siempre para despertar interés, es mejor para iniciar conversaciones espirituales y darnos la oportunidad de escuchar y identificar respuestas significativas. Es importante hacer las preguntas abiertas antes de concretar el estudio, de
probar el interés. Adelante, ¿cómo se desarrolla el interés? Algunas sugerencias de cosas no entendidas. Usted, ¿cuáles son las cosas más difíciles de entender en la Biblia? ¿Cuáles son las cosas más difíciles de entender en la Biblia? ¿Le gustaría saber lo que dice la Biblia acerca de estas cosas? Sí, podemos establecer un estudio. ¿Cuáles preguntas tienen sobre la Biblia? O preguntas de varias doctrinas, o me gusta especialmente hacer la pregunta acerca de problemas de la vida. Porque, piense conmigo, especialmente en medio de esta pandemia global, ¿cómo podemos entender lo que pasa en el mundo el día de hoy? ¿Podemos estudiar la Biblia juntos acerca de qué dice la Biblia de tales tiempos? ¿Este es un castigo de Dios? ¿Este es el juicio de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y cuál es su entendimiento de cómo analizar lo que Dios hace en el mundo hoy? ¿O cuáles son las necesidades de la vida? Me gusta visitar a una iglesia, a una casa. Me gusta visitar en una casa con niños, porque hay un punto de entrada casi siempre. Yo puedo hacer preguntas acerca de los niños, las niñas, y ellos siempre, los niños siempre tienen ganas de hablar. ellos van a responder. Los adultos a veces no. Y otro aspecto, cómo se desarrolla el interés con dudas. ¿Cuáles son sus dudas acerca de lo que dice la Biblia? Y estoy dando ejemplos de preguntas abiertas. Y por eso, 5 quehaceres. Hacer preguntas abiertas, escuchar cuidadosamente, analizando las respuestas, tratando de recordar. Y especialmente es bueno establecer puntos paralelos, compartidos. Por ejemplo, en el caso, la ilustración acerca de, para mí a veces es difícil, la oración. Y me gustaría orar mejor, compartir beneficios y mantener el nivel de curiosidad alta. Es importante. Porque en este caso, nuestra tendencia en las iglesias de Cristo, otra vez, es responder, poner en claro todos los puntos de doctrina. Hago un punto de vista diferente, vamos a corregir. No. Para tener un estudio bíblico, en este primer paso, yo no voy a corregir. Yo voy a tratar de establecer el estudio. Y para despertar interés en lo que dice la Biblia. En vez de establecer un contacto personal, un conflicto personal, yo voy a decir algo así. Hay muchas personas que tienen otra opinión acerca de la doctrina, cualquier cosa. Hay varias personas, varios grupos religiosos, y ellos tienen otro entendimiento. Me gustaría saber lo que dice la Biblia. ¿Podemos estudiar juntos lo que dice la Biblia? Para establecer el estudio. Nuestra meta, ¿cuál es? Establecer el estudio bíblico. No vamos a evangelizar en cinco minutos, hermanos y hermanas. No vamos a tener éxito en evangelismo
en un encuentro de 10 minutos, 15 minutos. Es muy difícil dentro de una hora. Es posible convencer a otra persona en cuanto al bautismo, pero el desarrollo del compromiso, de entender el pecado, el principio de obedecer al Evangelio, ser un discípulo, participar como miembro fiel de la iglesia, es casi imposible tratar a todos los puntos en una hora. Queremos establecer un estudio. Y gracias a Dios, en el mundo actual hay muchas personas con interés en estudios virtuales. Y el próximo sábado yo voy a explicar un método. Hay muchas posibilidades, pero yo voy a explicar un método de hacer estudios, de establecer estudios personales con sus amigos, sus parientes, vecinos, etcétera, usando tecnología. Pero siempre queremos mantener la curiosidad alta. Crear y mantener alto nivel de interés, porque nuestro motivo es de ayudar con las necesidades de sus vidas, a manejar las preguntas en un modo apropiado y reconocer objeciones honestas de esas cosas, de despertar interés de la parte de otras personas. Me gustaría presentar también algunos conceptos de analizar, cómo analizar las necesidades de los demás. En cuanto a las necesidades, podemos entender 4 posibilidades. Muchas personas tienen necesidades físicas. Y ellos van a decirnos, la familia tiene hambre, o hay una necesidad de una visita al médico. Es difícil evangelizar sin reconocer esta necesidad, la necesidad física. Personas con necesidades físicas conocidas. Pero muchas veces, en el caso de hambre, o acaso de la salud de un niño o una niña, hay una necesidad física no reconocida. Y queremos identificar y ayudar también en el caso de las necesidades físicas no reconocidas. Estoy explicando 2 posibilidades en cuanto a las necesidades físicas, conocidas, no reconocidas, porque tenemos las mismas opciones en cuanto a las necesidades espirituales. Muchas personas tienen interés en lo que dice la Biblia. Ellos tienen necesidades espirituales, pero ellos no conocen las necesidades espirituales. Ellos no reconocen las necesidades espirituales. Y por eso yo voy a hacer preguntas abiertas acerca del estado de su vida espiritual. Estaba en un restaurante en los Estados Unidos, un restaurante con comida mexicana se llama, y con el caso de mesero, le hice una pregunta. ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Solamente tratando de abrir una conversación. ¿Cómo es su relación con Dios? Y su respuesta, soy miembro de la Iglesia Católica. Esta era la respuesta. Mi pregunta, ¿cómo es su relación con Dios?
Y la respuesta, soy miembro de cierta iglesia. Y otra pregunta, no le pregunté acerca de su iglesia. Yo tengo interés en su relación con Dios. Dígame de su relación con Dios. ¿Está bien? Este es un ejemplo de hacer una pregunta abierta. Mi esposa y yo, a nosotros nos gusta hacer la pregunta, ¿podemos orar por usted? ¿Cuáles son las necesidades de su vida? En un restaurante, un encuentro en la calle. ¿Podemos orar por usted, su familia? ¿Cuáles son sus necesidades? Casi siempre es una puerta para entender, desarrollar una relación más personal. ¿Podemos llamarlo? ¿Podemos hacer la pregunta acerca del bienestar, por ejemplo, de su mamá o su papá? Nos gusta también hacer la pregunta a la cajera en Walmart, en el supermercado, acerca del bienestar, salud de miembros de la familia. Y siempre queremos hacer la pregunta de nuevo en otro encuentro. Porque tenemos el propósito de traer las necesidades no reconocidas a la mirada de la persona y de entender su relación con Dios. Otra vez, recuerda por favor por qué se ahogó el hombre. La mayoría de personas tienen necesidades las que no reconocen, sean descritas como necesidades no reconocidas. El propósito de desarrollar interés yo voy a regresar, es traer las necesidades espirituales no reconocidas a conocimiento donde podemos hablar de estas cosas. Y por eso, para poner el fin de estas cosas, especialmente pensando en cómo despertar interés, solamente un repaso breve, identificar las necesidades que una persona tenga, comparta de cómo un estudio de la Biblia será un beneficio o ayudará con estas necesidades. Siempre quiero mantener alta curiosidad. Yo no voy a dar respuestas a todas las preguntas. Y al aprender del estudiante siempre es la meta. No solamente compartir lo que dice la Biblia, pero descubrir juntos. Descubrir juntos lo que dice la Biblia. Y por eso yo quiero crear interés, aumentar curiosidad, manejar las preguntas de buena manera, reforzar las preguntas, desarrollar una conversación acerca de las necesidades espirituales más que físicas y animar al estudiante para hacer preguntas también. Este es más o menos el contenido de esta segunda hora. Hemos pasado rápidamente por estas cosas, pensando en la posibilidad de algunas preguntas o otros comentarios, pero me parece en este momento, hermano Humberto, no hay otras preguntas en este momento por chat. Yo no puedo ver otras preguntas. Pero yo voy a dar a usted, hermano, la reunión. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Ustedes pueden escribirme. Yo puedo poner en la página
el correo electrónico o Messenger de WhatsApp, todas estas posibilidades, hermano Humberto puede ayudar también. Yo tengo ganas siempre de ayudar en el desarrollo de nuestras capacidades. Algunas cosas más específicas, lo siento, en un sentido en el día de hoy hemos compartido un estudio general, pero en mi experiencia es muy importante en las iglesias establecer los principios primordiales antes de comenzar el estudio. Y el próximo sábado vamos a pasar otro tiempo por la mañana poniendo en claro más de cómo establecer el estudio y cómo manejar bien el estudio de la palabra del Señor. Otra vez, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, hermano Humberto.